dos tipos de situaciones. Según la actividad que tengamos, va a ser siempre pública concurrencia o va a depender de que haya una ocupación de personas ajenas al local de más de 50 personas. Ajenas al local, lo que decíamos, no los trabajadores directamente, porque se entiende que los trabajadores conocen el local, saben por dónde se sale, saben dónde se apagan los automáticos y se desenvuelven en esa zona. Pero las personas que entran a comprar carne o un libro, pues no conocen necesariamente el local. Entonces la ocupación suele ir por las 50 personas y las 50 personas se calculan por 0,8 metros cuadrados por persona. Es decir, 40 metros cuadrados. Vale, y esos 40 metros cuadrados, y esto que es importante porque los que habéis trabajado en instalaciones, me imagino que lo habréis visto. Yo mientras hacía proyectos esto era una constante. Es más, se hacían certificados en su momento para que no fuera pública concurrencia por las condiciones que te pide de la instalación eléctrica. Se hacían certificados de que un local no tenía 40 metros cuadrados. Entonces, estos 40 metros cuadrados no son toda la superficie del local, sino que son los espacios que no están ocupadas por el público ajeno al local. Es decir, un almacén, si tú tienes un estanco, el almacén donde guardas el material, ahí no accede el público en general, ni el aseo, ni archivos, ni los escaparates, ni la parte incluso de detrás del mostrador. A veces se hilaba muy fino y la parte de detrás del mostrador tampoco cuenta. Entonces esos 40 metros cuadrados eran pues la parte de tienda a tienda por la que se mueve el personal ajeno a la actividad. Esto que os digo viene en la página 380 del reglamento, ¿vale? Porque no viene en el libro, pero es importante porque si no ha cambiado, así es como se mira. Vale. Y luego tenemos tenemos según el tipo de actividad, en esa tabla que nos clasifica tenemos según el tipo de actividad, y luego tenemos otro que habla del tipo de evacuación. Y entonces que esto es un poco más extraño, bueno, más extraño así para nosotros, esto viene más especificado en el Código Técnico de la Edificación y existe una clasificación en función de las posibilidades de evacuación de los locales. Y entonces hay que se pone en la parte en rosa, nosotros nos viene baja densidad de ocupación, difícil evacuación, alta densidad de ocupación de personas, fácil evacuación, y alta densidad de ocupación, pero difícil evacuación. Y nos pone unos ejemplos de la baja densidad de ocupación, pero difícil evacuación, serían edificios de gran altura, con muchas alturas, por ejemplo, o sótanos. A alta densidad de ocupación, pero con fácil evacuación, serían locales abiertos al público, y alta densidad de ocupación y difícil evacuación, serían edificios de gran altura o locales en sótanos abiertos al público. Eso lo tienen todo. En cualquier caso, no hay que andar midiendo los metros, eso sería siempre. Y esto, en la página 381 del reglamento, tenéis que estos tres apartados tienen una clasificación en el Código Técnico de la Edificación, por si os lo encontráis por ahí, que es B de Barcelona, D de Dinamarca, 2, B de 3 y B de 4. Esto de la baja de la ocupación y de la evacuación. Bueno, normalmente a nosotros nos van a venir, lo que digo, por casos más sencillos, ¿no? Pues una librería, un bar, una tienda. Vale, y esto decimos, esto nos interesa, pues ¿por qué, no? Ya los tenemos clasificados cuáles serían o cuáles no, en función de la superficie que tienen al público o no. Esto nos interesa, ¿por qué? Porque si nos vamos al punto 4, vuelvo aquí, ya hemos definido que es un local, nos saltamos lo de los servicios de seguridad y vamos a prescripciones para locales de pública concurrencia, al punto 4.
Esto en el... Está en el punto 713, algunos condicionantes generales a cumplir en los cuadros para locales de pública concurrencia, página 210. Lo compartimos en el libro. Y en el reglamento, que está bastante más claro, está en el punto 4, página 392 y 393. ¿Vale? Y he hecho aquí un resumen. Este PowerPoint que está en el Teams lo completaré con lo de mañana, ¿vale? Para que quede un poco mejor. He hecho aquí un resumen de lo importante que es lo que a nosotros como instaladores o como, bueno, prescriptores o que hacemos memorias de edificios o tal, nos interesa. Y entonces, bueno, lo que pasa es que, mira, me ha corregido 4. Lo primero, que el cuadro general tendrá, la 4, que el cuadro general tendrá que estar en el punto más próximo a la entrada. Cuando no sea posible, se instalará en dicho punto un dispositivo de mando y protección. Bueno, igual que en las viviendas, ¿no? Que cuando no podemos poner por cualquier causa el cuadro principal de protecciones cerca de la entrada, pues ponemos ahí el IGA, por ejemplo, y indicamos dónde está el resto del cuadro. En este caso, pues eso, se recomienda que el cuadro general esté en el punto más próximo a la entrada. Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los secundarios. Bueno, o sea, desde que mejor te venga. Bueno, el B, que es un poco más o menos lo mismo que el A, el cuadro general de distribución y los cuadros en general de protección, generales y secundarios, aparte de estar en el punto más próximo a la entrada, tendrá que estar en lugares de no acceso al público. Y si ese lugar de no acceso al si por lo que sea están cerca, luego nos pone aquí un ejemplo concreto de que si están cerca de locales con peligro de incendio, como, y nos da ejemplos concretos, cabinas de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etcétera. Bueno, estarán metidos en elementos a prueba de incendios. En el caso general, no van a estar al acceso del público, ¿vale? Luego, los cuadros generales y secundarios estarán identificados. Este es mi resumen. Vamos, en el punto C nos dice que cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen, cosa que parece de lógica y cosa que hemos dicho que en las viviendas hay que hacer, pues en los locales también. Vale. Hasta aquí tampoco es bastante de lógica. El alumbrado en las zonas donde se reúne público, ya hemos dicho que dentro de los locales de pública concurrencia, que puede haber zonas, los almacenes, los aseos, los trasteros, puede haber zonas que no sean de acceso al público. Entonces, el alumbrado de las zonas donde sí que accede al público tendrá al menos 3 líneas distintas. Esta es mi interpretación sencilla. Como viene redactado, es donde se reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación al total de la lámparas a alimentar deberá ser tal que con el corte de corriente de alguna de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de las lámparas instaladas en los locales. Es decir, que habrá al menos 3 líneas distintas, que es lo que se suele hacer. Se reparten 3. Si es una superficie más grande, pues igual y necesita más, se reparten más. Pero bueno, mínimo 3. Y luego, otra de las cosas que es ahora cualquier licencia que sea nueva ya cuenta con esto. Pero, y en estos años pues se ha ido reciclando casi todo, pero te puedes encontrar con transmisiones de locales que cambien que necesiten hacer un cambio de boletín porque hayan cambiado de propietario, por ejemplo, y que estén hechas según normativa antigua y ahora, que estos son del apartado E y F, las canalizaciones tienen que ser todas no propagadores de la llama y el cableado tiene que ser no propagador del incendio
y con emisión de humos y opacidad reducida, es decir, el RZK, los libres de halógenos que decimos comúnmente. ¿Vale? En el reglamento tenéis ahí en la página 393 un cuadro desglosando toda la casuística de los cables y de las canalizaciones, empotrado, superficial, canales de obra, pero al final, en todos los casos, va a ser no propagadores de la llama y va a ser un cable Z1KS. Tampoco hace falta ponerse a buscar demasiado cuál es nuestro caso. Y esa es un poco la diferencia entre los locales de pública concurrencia y los que no lo son. ¿Vale? Aquí no vamos a poder utilizar cable con aislamiento de PVC, vamos a tener siempre o el etileno propileno, el XLP, el polietileno reticulado, cualquiera de los que sean eso, no propagador del incendio y libres de halógenos. Y si se da el caso, lo que os decía, pues una librería, un bar, un centro de estética, cualquier cosa de estas, pues que lleva 17 años con el mismo dueño o dueña, ahora se da de baja, lo coge otra persona o cambian de actividad y tal. Al hacer el reglamento, una de las cosas que al hacer la legalización y al poner el local al día, una de las cosas que va a haber que hacer es que tiene que cumplir esto, y si se construyó se construyó y se legalizó hace más de, pues antes del reglamento que el del 2002, pues hay que meter todo el cable nuevo y nadie lo quiere. Bueno, ya se asume, pero antes nadie lo quería. A mí me queda una duda, Eva, perdona. Dime. En el apartado D, cuando hablas de dividirlo en al menos 3 líneas distintas, te refieres dentro de cada estancia, tiene que ir en 3 líneas diferentes, es decir, que nunca se pueda quedar a oscuras. Es el objetivo, ¿no? Eso es. Vale, vale. O sea, no es que lo que es el local en sí, si tiene diferentes estancias, tenga que tener 3 líneas, sino cada estancia 3 líneas. Eso es, exactamente. Buena nota, porque esa es una buena puntualización, porque ahí os encontraréis en foros y eso en internet, pues cosas de lo había repartido en 2 líneas y me dicen que tiene que ir en 3. Es que pero en cada estancia que sea de pública concurrencia. La cosa es que si se te salta una de las líneas y resulta que se te saltan las 2 en la que tienes dividida esa sala, te quedas sin luz. Claro. Entonces, que nunca se quede, que aunque sea con menos iluminación, se quede por lo menos con 1/3 de la iluminación la gente que se queda en ese local. Vale, vale, esa era la duda, gracias. Eso es. Pues a mí eso es lo que me parece más importante del reglamento de... Yo en esta diapositiva, sinceramente, en esta diapositiva os resumo lo más importante de los de pública concurrencia. Eso y los 40 metros cuadrados. Y eso se lo ha saltado, como hace a veces con algunas cosas en el libro, y de verdad que es importante luego en la vida diaria en el trabajo por ahí diario en locales comerciales, pues esto hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, locales de pública concurrencia. Luego sí que continúa en el 5 y en el 6 con más, pero bueno, en el libro no aparece, y como vamos a ir, digamos, a los mínimos en esta evaluación y tampoco nos queremos, extender mucho en cosas muy teóricas, en el libro no aparece, y luego nos aparece aquí en los apartados 5 y 6, que son, bueno, el 4, el 5 es para lo mismo, condiciones, prescripciones complementarias para locales de espectáculos y actividades recreativas. Bueno, que me parece a mí, que igual me equivoco, que en general es un poco menos habitual que lo que es la actividad comercial, que es más fácil encontrarnos eso con tiendas y panaderías y estas cosas. Y luego el apartado 6 es prescripciones complementarias para locales de reunión y trabajo. Que bueno, eso pues puede ser un poco más, eso sí que es más habitual, pero si os fijáis nos dice, además de las prescripciones generales señaladas en el capítulo 4, o sea que partimos de esta diapositiva del 4,
además de eso, pues se cumplirán las siguientes prescripciones complementarias. Y entonces nos habla, a partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales accionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos para cada uno de los siguientes grupos de dependencias o locales. 1. Salas de ventas o reunión por planta del edificio. 2. Escaparates. 3. Almacenes. 4. Talleres. Y 5. Pasillos, escaleras y vestíbulos. Bueno, tampoco es muy complicado, ¿no? Dices que dentro del reparto que haya en ese local, pues que por lo menos esté separado según eso, los automáticos, ¿vale? Y automáticos omnipolares. Bueno, no nos complica mucho más. Bueno, no es tan complicado, ¿no? No. Bueno. Estaba intentando ver es la correspondencia de lo que estabas diciendo en el reglamento, ¿dónde verlo en el libro? No, es que no está en el libro. Ah, vale, me estaba volviendo loco yo. Yo igual, tío. Claro, está pasando páginas para adelante y para atrás y digo, me he quedado No gilipollas. está. Por eso intento hablar menos, pero al final, tanto hablar, pues nos liamos. Normal. No, por eso, en general el curso voy a intentar, ya que estamos online, para no perdernos mucho, voy a intentar seguir el libro, pero a veces hay cosas que el libro no menciona, cosas que sí que son de uso diario, habitual en la profesión, que hay que Bien, genial. que necesitamos saber. Entonces, eso no está en el libro, no. Ya os digo, el apartado este 4 lo simplifica en... Tenía aquí. En el 7.1.13. Algunas condiciones para los cuadros, pero no entra en el tema de cableado. Bueno. Y mañana entraremos en tema de alumbrado de emergencia, ¿vale? Pero hoy, para seguir el mismo esquema, pues lo que decíamos, hemos visto el 1 y el 4 que van juntos, y ahora el tema de alimentación de los servicios de seguridad, el 2, y el punto 2. El punto 2 del reglamento, que es el punto 7.1.2 del libro. Vale. Es un poco gincana. La verdad es que he andado estos 2 días de cabeza y no he preparado un PowerPoint como Dios manda. Mañana probablemente os lo encontraréis más ordenado esto mismo. Con lo de hoy, lo de mañana y todo. Entonces, los servicios de seguridad. Bueno, pues son servicios a los que en este apartado se hace referencia, que son los elementos que en caso de emergencia el personal del edificio se verá obligado a utilizar, y clasifica como servicios de seguridad el alumbrado de emergencia, los sistemas contra incendios, los ascensores y cualquier otro servicio urgente indispensable, que a lo mejor, dependiendo de la actividad, hay servicios que no están dentro de esos, que se consideran como servicios de seguridad, ¿no? Entonces, la alimentación a los servicios de seguridad se entiende que tiene que tener pueden tener otro tipo de suministro, y tiene que tener, si va a tener otro tipo de suministro, será como, digamos, otra cometida. Estoy hablando mal, ¿vale? O sea, tenemos la acometida que tenemos, la línea de enlace que tenemos, y tenemos otra fuente de suministro alternativa para esos servicios que son básicos, que son emergencias, sistema de contraincendios y ascensores. Vale, como va a haber 2 fuentes de suministro, va a haber una conmutación entre ellos, para que cuando parece que nos falla la electricidad, la red general, pues automáticamente nos entre ese otro sistema de seguridad. Y entonces, ahí en la tabla 2 nos especifica si la alimentación
la alimentación es automática o no, nos define qué es la alimentación automática o no, ¿vale? La alimentación de los servicios de seguridad no es automática cuando depende de que alguien vaya y suba ese interruptor de los servicios de seguridad, ¿vale? Que depende de, ahí va, se nos ha ido la luz en todo el barrio, y entonces va alguien y le da ese interruptor de servicios de seguridad. Ese servicio de seguridad puede ser, para entendernos, un generador, unas baterías, imaginemos, o incluso una acometida por otro lado, una acometida desde otra parte, de manera que no se queden las dos a la vez. Claro, si tienes, en lugar de la acometida convencional que tienes de la red, en lugar de tener un cable, tienes dos, cuando una, salvo que se lo haya comido un ratón, exagerando, cuando una pierde el servicio, la otra también. Entonces será que tienes una acometida de la red desde otro punto de la red, o por otro sitio del local, o desde otro, que al final será de la red de distribución desde un punto distinto para tener la posibilidad de alimentarte cuando haya un fallo. Pero bueno, el ejemplo del grupo electrógeno en un hospital le entiende todo el mundo, pues sería eso. Entonces, no es no automática cuando va alguien y le da el botón de encender ese servicio de seguridad, y es automática cuando se conecta automáticamente. Y luego ahí nos clasifica dependiendo de que sea sin corte, que sea instantánea, o que sea con corte muy breve, mediano o largo, en función de cuánto tiempo tarda el relé o el dispositivo de transferencia en hacer ese cambio del suministro principal al de seguridad, ¿no? Bueno, entonces luego, estos suministros de seguridad nos los clasifica dependiendo de, tampoco estamos dando servicio al 100% de las instalaciones. Hemos dicho que vamos a dar servicio al alumbrado de emergencia, los sistemas contra incendios y los ascensores. Bueno, pues dependiendo de que eso sea, tenéis ahí en la tabla 3 los tipos de suministros. El suministro normal sería el normal que tenemos con un usuario, un único punto de alimentación y la totalidad de la potencia por una sola empresa suministradora. Y el de seguridad o el complementario, dependiendo del porcentaje de la potencia total contratada a la que da servicio, pues lo vamos a llamar suministro de socorro, suministro de reserva o suministro duplicado. Que veis ahí, ¿no? Tipos de consumos. El de socorro nos daría el 15% de la potencia total contratada. El de reserva nos daría el 25% de la potencia total contratada, y el duplicado nos daría el 50% de la potencia total duplicada. De la potencia contratada, perdón, del suministro normal. ¿Vale? Bueno, y esto simplemente porque esto... O sea, que es posible tener dos acometidas diferentes desde dos centros de transformación diferentes, ¿no? Incluso con compañías diferentes. Incluso, tal como lo especifica aquí, incluso con compañías diferentes. Sí, aquí lo pone. Sí, por eso. Dice, no es un caso muy habitual. Claro, todo depende de... A ver, dentro de estos... Vamos a pensar, dentro de estos elementos de seguridad, ¿qué está? Bueno, ya los ascensores es cualquier edificio. Y estaba pensando que yo creo que cualquier edificio tiene otra acometida desde otro sitio, no estoy segura. No. Yo creo que no. Hombre, yo eso con compañías sí, me imagino que el Pentágono o alguno de esos puede ser, pero... Ese telégrafo, claro. Un ascensor o algo de eso con un grupo electrógeno, como dices tú, le valga. Y una manivela. Y una también. Claro, bueno, a ver, estamos hablando de locales de pública concurrencia, es decir, vuestra casa, me he equivocado yo misma, me he enredado en mi argumento, ¿vale? Un edificio de viviendas no es un local de pública concurrencia. Un ascensor, me refiero de un centro comercial o de cualquier lado. Eso es, un centro comercial, un edificio de oficinas, las oficinas de Endesa, yo qué sé, las oficinas de cualquier edificio de estos grandes. Claro, eso ya sí que es de pública concurrencia, eso ya es otra historia. Pero no, nuestro edificio. Y luego,
por ejemplo, los alumbrados de emergencia, pero ya los veremos mañana. En realidad, la mayoría de los alumbrados de emergencia tienen su propia batería, las lámparas son autónomas. Luego, mañana veremos los tipos, ¿no? Pero entonces hay muchos en instalaciones que se quedan ahí un poco en ese limbo de solo necesitan, pues si no necesitan un sistema de contraincendios y no tienen un ascensor, pues a lo mejor la emergencia, cada lámpara es autónoma y ya está. A mí me está chocando, me está chirriando bastante el juntar en el mismo sitio ascensores e incendios. Se supone que es de lo primero que no tienes que utilizar, ¿no? Ya, bueno, aquí venía yo. Ya, no, lo digo porque pienso en... Es lo primero que te dicen, sí, es cierto. No, vamos, se supone que siempre te recomiendan lo contrario. Porque además que yo sepa, dices precisamente... Pablo estará viniendo. Además se supone que no los utilizas para que eso no sea una chimenea y no constituya una propagación del incendio por el riesgo que tiene. Pero, ni claro, que sea un horno si se queda colgado contigo dentro. Eso, y que te achicharre dentro. Claro. Pero, claro, ¿no? Es que dices, por mucha compartimentación, por mucha normativa contra incendios que cumpla el código técnico y el edificio y tal, es que eso, una vez que hay una puerta que abre, eso es imposible. Claro. No sé. No lo sé. Ahí está. Me imagino que será, a ver, los sistemas contra incendios, pero si tú te quedas sin luz y no tienes un incendio, tienen que funcionar los ascensores. O sea, tenemos un montón de posibilidades de emergencia y no todas son un incendio, ¿sabes? Sí. Entonces, tú tienes un edificio de oficinas de 15 plantas, se va la luz y los mandas a todos bajar por la escalera. Bueno, pues no. No hay ningún incendio. Que bajen en ascensor, lo tienes que evacuar por un aviso de bomba, pues que bajen en ascensor. Bueno, ahí no tendríamos... En realidad es falta de suministro eléctrico. Eso es prisa. Eso es prisa. Pasa cualquier cosa, pista, nos vamos. Bueno, pues ahí dependiendo de que eso ya... que eso está en la clasificación de cuándo usamos qué, está en la página siguiente, en la tabla siguiente que pone tipos de suministro. Y entonces, dependiendo de la actividad, vamos a necesitar suministro de socorro, de reserva o duplicado. Y vamos allá. Es en la tabla 7.4, página 210 del libro. Ahí tenemos que dependiendo, pues, que por ejemplo, los locales de espectáculos, actividades recreativas, reunión, trabajo y uso sanitario siempre van a tener alumbrado de emergencia. Vamos, todos los locales que sean de pública concurrencia van a tener alumbrado de emergencia. Y suministro de socorro, es decir, el 15% de la potencia contratada, lo van a tener siempre los de espectáculos y actividades recreativas y los de reunión, trabajo y uso sanitario si la ocupación es mayor de 300 personas ajenas al centro, teniendo en cuenta que una persona son 0,8 metros cuadrados. Y lo mismo con otros locales, estadios, pabellones deportivos. Claro, esto al final se nos va a aplicar, o sea, en el trabajo diario como proyectista o como instalador eléctrico, tienes, pues eso, gimnasios, tienes un montón de casuísticas ahora en la que te pueden entrar aquí y puedes estar, hombre, más de 100 vehículos, estadios, pabellones deportivos. Es que pabellones deportivos tampoco son gimnasios. Claro, eso serían actividades recreativas. Pero ahí tienes suministro de socorro siempre. Pero volvemos hacia atrás, lo que os digo, propongamos un pequeño gimnasio ahí en Reynosa. Bueno, sistema contra incendios sí necesitará, probablemente, seguro. Alumbrado de emergencia, aunque sean cada emergencia independiente, ya está. Ascensor no tiene por qué tener, porque suelen ser planta baja, pero el sistema contra incendios sí que tendrá. Entonces, pues sí. Bueno, pues la verdad es que solo nos habla de esto, ¿eh? Solo nos habla de cuándo hay que ponerlo, pero no nos da y nos dice opciones, incluso en el reglamento, en el libro es más escueto. Y en el reglamento, que amplía un poquito más, nos dice, bueno, lo lógico, las fuentes de alimentación de este suministro
de seguridad, de estos servicios de seguridad, y para esas fuentes de alimentación, en la página 384 nos dice que podemos tener baterías de acumuladores, generadores independientes o derivaciones separadas de red de distribución efectivamente independientes de la alimentación normal. Bueno. Esto viene mejor resumido, como siempre, en el reglamento, como hay tablitas y tablitas y tablitas. Pues viene mejor, eso, viene resumido en el reglamento. Aquí lo que pasa es que aparece eso de emergencia que nosotros no lo hemos visto. Solamente hemos visto los servicios de seguridad, no los servicios de emergencia. Y esto del suministro de socorro y de reserva son independientes uno de otro, claro. No, son como dos tipos de... O sea, si tú tienes que... Esto sería... A ver, nos vamos al... En la tabla esta, donde lo he visto, aquí. Bueno, en la tabla está 7.4, ¿vale? La tabla 7.4 del libro. Si esto es una instalación para un aeropuerto, por ejemplo, porque está ahí claramente identificada, si es una instalación para un aeropuerto, bueno, siempre tienes que tener alumbrado de emergencia y tienes que tener suministro de reserva, que quiere decir que tienes que tener un suministro alternativo al normal con un 25% de la potencia total contratada. Ya. Si en lugar de ser un aeropuerto, fuese, pues qué sé yo, imaginaos que abren ahí un teatro de estos amateur para 50 personas. Eva, te pongo yo ahora el ejemplo, entonces. Sí. Un centro de salud. Un centro de salud. Arriba uso sanitario 15% y abajo centro de salud 25%. ¿Se sumarían? No, porque el de arriba uso sanitario es con la ocupación mayor de 300 personas ajenas al centro. Entonces, 300 por 0,8, que lo voy a multiplicar, que no lo he hecho. Yo entiendo que es o una cosa u otra, ¿no? Dependiendo de esas condiciones. Sí, es una cosa u otra. Vale. Son 300 por... Saques esa reserva de potencia de un generador o de una segunda línea o de lo que sea, ¿no? Eso es. Tienes, si tienes una ocupación mayor de 300 personas, es decir, 240 metros cuadrados, pues tienes que tener un suministro de socorro, es decir, un suministro alternativo para el 15% de la potencia contratada. Si tienes, en lugar de tener 240 metros cuadrados al público, porque a lo mejor de esos, imagínate un centro de salud de estos de pueblo, de lo que es todo el edificio, tendrá una sala de calderas, tendrá un sótano con almacén, con el frigorífico para las muestras, con, yo qué sé, unas cuantas estancias que no son las de atención al público, como son pues la sala de espera y las consultas y la recepción y tal. Pues si tienes menos de esos 240 metros cuadrados en locales comunes, pues tienes la de socorro, 15%. ¿Que tienes 500 metros cuadrados? Ahí ya tienes un aforo mayor a 300 personas, pues tienes que tener el 25% de la potencia contratada, que eso se denomina suministro de reserva. Es una u otra, porque depende de tu situación, vas a tener un suministro para más capacidad, que la vas a llamar de reserva, o para menos, que la vas a llamar de socorro. Y si es para mucha más, que es el 50%, que no aparece en esta tabla que estábamos mirando, pues se va a llamar suministro duplicado.
No es complicado. Esta segunda parte no nos lleva tampoco, o sea, en el trabajo diario no nos lleva a muchos sitios, ¿eh? En lo habitual, digo. En instalaciones más grandes sí, pero en lo que son, pues eso, pequeñas, en el pequeño comercio y tal, pues no se da habitualmente. Bueno, seguís por ahí, los que habéis trabajado en el gremio, Ángel y Roberto, ¿algo que aportar? Ángel, no te fugues. Ángel está otra cosa. Vale, por si acaso. Tiene el micrófono quitado. Vale, sí. Estoy aprovechando a desmontar discos duros. Bien, me parece bien. Es buen entretenimiento. La cuarentena podía durar 40 días más. Jolín, pero ¿tantos discos duros tienes? No te haces una idea. Y la mitad rotos. Ya, pero eso una vez que lo abres ya se acabó lo que se daba, ¿no? No, estoy quitando de las cajas, poniendo en otras cajas. Ah, vale. Sin tocarlo demasiado, vale. Eso es. Vale, bien. Pero sigo en clase, ¿eh? Vale. Nada, que te preguntábamos, como tú has trabajado en esto, te preguntábamos que todo esto de lo de pública concurrencia, sí que para el tipo de cableado y el dónde van los cuadros y tal, eso sí que es algo que conviene saber porque se utiliza. Sí. Pero ya lo de los suministros de seguridad, de emergencia, de socorro y tal, eso así en la electricidad de pequeño comercio y tal, eso no se utiliza, ¿no? Nada, yo en el colegio que trabajé, por ejemplo, en Aguilar, que es el que mejor me acuerdo, no tenían nada, ni doble acometida ni nada. Bueno, nos está grabando la consejería, pero Ya. ahí hay que decir que normalmente lo que es la consejería incumple, pero porque sí, mogollón de normativa del código técnico y de seguridad y de eso que a lo que son los centros de educación privados les obligan a cumplir. Yo, por ejemplo, eso, me estoy acordando. Tema de ascensor, súper habitual. Tema de accesibilidad, siempre. Sí. Tenían ascensor, que eso sí, pero lo de la doble acometida nada, de contraincendios nada. Bueno, pues, todo muy así. Claro, esto te afecta. A ver, ¿esto qué es? Vosotros imaginaros, ¿no? Esto es como ¿qué empresa es la que ha tenido Ferroatlántica? Que ha tenido problemas con la autorización ambiental en los últimos años, ¿no? Pues si una empresa de estas tiene que pedir ahora un permiso para una empresa que lleva 100 años, un permiso para ubicarse donde está, con la actividad que está, con el tema de la normativa ambiental, no puede abrir. Porque empieza entre que tiene casas cerca, que no sé qué, al final no le pueden dar la licencia. Pues esto es lo mismo. Un centro educativo que lleva 50, 60, 30, 20 años funcionando, tiene su acometida, tiene su instalación eléctrica y la tiene. Y si no tiene que hacer una modificación de importancia, que es cuando hay que hacer o memoria, es decir, boletín o proyecto o alguna cosa así, pues eso sigue existiendo como estaba y no pasa nada, porque sí que hay que hacer revisiones, pero como lo de las revisiones no está totalmente articulado, pues hasta que no pides un suministro nuevo o un boletín nuevo, entonces te piden documentación y te comprueban si cumples, si tú ya tenías luz antes, ya te has salvado. Sí, yo por ejemplo en este colegio que te hablo, en el de Aguilar, es uno de primaria y sí les tuvieron un problema con la OCA, que no les pasaba pues alumbrados mínimos, potencia de cocina y secciones de acometida y demás, y tuvieron que cambiar todos los cuadros. Bueno, estuvimos ahí trabajando casi 2 semanas, pero destajo y encima con clases por las tardes, cambiando acometidas, cambiando cuadros, cambiando líneas de la cocina que no estaban bien protegidas, equilibrando las cargas, porque como se había cambiado todo a LED, ya no hacía falta un uso trifásico por planta, sino un uso trifásico o sea, en cada planta era una fase, no como antes que tenía que llegar a las 3 fases a cada planta y después derivarse a 4 o 5 clases. Hubo movida allí, pero sí tenían 2 acometidas, pero iban a la misma CSP y iban al mismo fusible. O sea, tenían 2 mangueras de 4 por, no me acuerdo si era 16.
no sé si por duplicado, por seguridad o porque anteriormente lo que decíamos, tendrían 2 acometidas de 2 suministradoras. Pero nada, eso ahora mismo lo quitaron, pues decían que no era legal. Estuvimos Pues ahí. es que las instalaciones, pues como habéis ido viendo en el instituto, las instalaciones antiguas se van ampliando y ahí van pasando cosas. y bueno, pues no siempre se adaptan a normativa. Unas veces las ampliaciones se hacen bien, otras veces... Pero que sí que es cierto que hasta que no te toca, lo que dices del, no sé si lo habréis dado en documentación, la OCA, el organismo de control autorizado. Sí, Entonces, que ya no solo depende de la tramitación de las autorizaciones de las instalaciones, puedes tener un boletín, lo que llamamos el boletín, que es el certificado de instalación, o un proyecto. Y dependiendo de la instalación que sea, pues supongamos una lavandería, por ejemplo, al ser local húmedo, local mojado, lleva proyecto. Todo lo que lleva proyecto lleva, además del proyecto, y dices, y que lo firma un ingeniero y que no sé qué, da igual. Además de eso, y además de que va a industria, lleva una revisión de una OCA, organismo de control autorizado, que es pues una empresa exterior que se dedica solamente a hacer controles, digamos que externalizan la parte de industria. Y luego industria puede ir a verlo también, pero como ya tiene un certificado de una empresa externa habilitada para tal cosa, que solamente se dedica a hacer revisiones. Esos son los de la OCA, el organismo de control autorizado. Entonces, en cuanto tengas que hacer algo nuevo, la gente normalmente las modificaciones es donde intenta por todos los medios no hacer ninguna modificación, porque en cuanto necesitas ampliar potencia y te pasas y tienes que pedir nuevo suministro y entonces empieza a ser modificación de importancia de la instalación, entonces tienes que adaptar toda la instalación y como empieces a tirar hacia atrás y empieces a cambiar cableados, a cambiar tipos de armarios, bueno, y Eso la también lías. pasó en una cantina, en la cantina de Fontibre, que hicieron cocina. Antes tenían pues una cocina de bar normal y corriente y ahora pues como lo hicieron para comer y cenar, tuvieron que hacer un aumento de potencia, cambiar acometida, cambiar todos los cuadros y al final desmangar todo el bar, aunque fue más sencillo de lo normal porque tenían las mangueras tiradas por todas las instalaciones y decían que como no era cable libre de halógenos, según lo que pedía la normativa, pues nos decían, nada más salga el cable de la pared, el ilegal, el que no es libre de halógenos, le pones una base de enchufe y el resto de cable le pones un conector. Y como eso ya se cuenta como una instalación adosada, Sí. una, como la llamaban, una instalación portátil o tal, ala, ya sí, arreglado, y así se arregló la obra. Aquí ya bienvenidos al mundo esto ya sí que es. Puedes encontrar de todo, porque además, claro, además estamos hablando de dinero y además una cosa lleva a la otra y dices en negocios que estás en funcionamiento, que inversión, y lo primero que te dice la gente es, pero si yo he estado funcionando así siempre y no ha pasado nada. Sí. Entonces, sí, lo que dices, y mira, eso no lo había pensado, eso no me lo he encontrado. Me he encontrado muchas cosas, pero esa solución no me parece, a ver, Claro, no es la porque suya, pero no dentro de la triquiñuela decía, que está jefe, pasando. decía eso, dice, en la instalación tiene que tener cable libre de halógenos hasta una base de enchufe y todo lo que vaya después de la base de enchufe puede ser una largadera de jardín, puede ser un ventilador de casa, o Claro, sea, esos son aparatos que no son de la instalación. eso es. Aunque Jolín. tú veías el cable que era blanco, veías una base de enchufe de superficie normal y corriente, veías un conector de enchufe y seguías viendo el mismo cable blanco pintado encima, por ejemplo. O sea que ya veías que estaba puesto de siempre. Y nada, con eso ya la OCA lo vio bien y a tomar por saco. Pues sí, cosas. Son las Pero vamos, soluciones. que aquí estamos hablando, o sea, esto que estamos hablando es como deberían de ser las instalaciones, otra cosa es que nos encontremos instalaciones antiguas que no van a cumplir nada de esto. Pero en cuanto haya que meter las manos con cualquier excusa, lo que dices, o trucos del almendruco, o hay que cambiar cosas, hay que adaptar, claro. Pues bueno, lo que quería que viéramos hoy era esto, lo del tema de pública concurrencia y la definición esta de los suministros alternativos, de los suministros de seguridad, ¿vale? Mañana vemos, para mañana os subiré
el tema de evaluación definitivo, ¿vale? Y os enviaré las actividades que vamos a hacer de esta semana y mañana veremos alumbrado de emergencia, ¿vale? Guay. Que también está dentro de esta ITC, ¿vale? Pero para no verlo todo el mismo día. No, Guay. bueno, voy a cortar la grabación, que no quiere decir que os cuelgue. ¿Vale? Ya. Pues... Mira lo que me he hecho, Eva, a ver si lo reconoces. A ver qué has hecho. Con lo que me he conseguido. No sé para qué les voy a usar. ¿Guantes aislantes? Para hacer croquetas les voy a usar. Oye, pues son buenos, ¿eh? Porque... Me cago en 10 con su centímetro de goma, ¿eh? Sí, son... ¿Pero eso qué son? ¿Los que han caducado en la fábrica? Sí. Esos para los centros educativos son estupendos, porque total, para verlos nos sirve igual. Y como hay que cambiarlos porque caducan... Pues he sacado bastantes, así que les llevaré a clase el año que viene. Perfecto. Oye, que igual todavía nos vemos este año. Bueno, oye, yo les tengo preparados de estos y unos más finines. Para pegar un guantazo a alguno igual vale, joder. A ver, mira. No, pues un guantazo con esos guantes de goma tiene que... tiene Es que no picar, doblan, ¿eh? Es que no doblan. Claro. Ahí me he hecho con unos para llevar al instituto. Y banquetas y esas cosas que también caducan. ¿Y pértigas? Ah, esas no, esas simplemente las cambiamos las pilas a las pértigas. Ah, yo pido mogollón, ¿eh? Yo a todos los sitios, como sé que caduca, voy pidiendo. Porque, hombre, gastar dinero en eso para verlo una vez, pues en la foto también vale, o sea que... Ya. Pues bien. Bueno. Pues bueno. ¿Qué tal lo lleváis? En general, ahora ya a partir de la clase. Bueno, la verdad es que ni tan mal. Usando bien el tiempo para hacer cosas y eso, bueno, si lo haces bien no tienes tiempo ni para aburrirte. No, eso. Yo necesito algún confinamiento más, pero para acabar con todo lo que hay por casa a medias. Pero bueno, me lo tomo con tranquilidad. La cosa, yo creo que lo más difícil es adaptarse. Ahora entras como en un síndrome de Estocolmo, como en una situación de confort, así de... Sí, que luego lo que va a dar yuyu va a ser salir. Vamos a salir y no vamos a saber. Joder, pues los que salieron, la mitad de la gente que salió la otra vez, me cago en 10, parecía que estaban en Marinador. Sí, los del domingo, ¿no? Joder, porque yo tengo alguna foto hecho de aquí alguno que alucinas. Poco más, joder, y se follan los pocos. Sí. Porque Sí, es que poner... ya que nunca había salido a la calle, joder, digo yo, pero ¿quién es el padre o el niño? No sé. Sí, hacía 40 y tantos días, eso es mucho, ¿eh? Para nosotros, para la mayoría de la gente es mucho. Pero poner el primer día, un domingo, yo creo que ha sido un error, porque un día entre semana, pues vas saliendo cuando vas pudiendo, pero el domingo, ala todos ahí a mediodía. Además, entre semana, pues que si puede el padre por la mañana o por la tarde o no sé qué, pues se organizan con los horarios, pero el domingo todos libres, ala. Bueno, pues chicos, nos vemos mañana otra vez, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Os actualizaré más cosas, que lo tengo todo ahí hilvanado, y entonces mañana os subiré alguna cosa más y continuamos, ¿vale? Esto lo subías, ¿no, Eva? Lo del PowerPoint mejorado, lo que dices tú de... Sí, no le guardéis mucho, que este mañana tendrá otra versión. Vale, pues esperamos entonces. Muy bien, venga. Venga, Chao. hasta mañana. Hasta mañana.